Televisa presenta. Sonora es el estado más alejado de nosotros, escribió Federico Gamboa en 1923. Para convencerse, no hay sino registrar nuestra historia nacional. Toda ella escrita con sangre y lágrimas. Nunca vibraron los sonorenses con nosotros. Nunca lloraron con nosotros. Hacia 1940, no obstante, el fundamento histórico de aquel patriótico reproche no tenía ya lugar. El liderazgo militar de la Revolución de 1910 y luego la reconstrucción del país habrían de ser encabezadas en buena medida por sonorenses. Desde entonces, el llanto y el dolor de México fueron también de Sonora, y el éxito de los sonorenses lo sería también de muchos otros mexicanos. Hacia 1910, en la víspera del centenario de la independencia de México, la remota provincia de Sonora vivía presa de fuertes tensiones locales. La más violenta de aquellas disputas era también la más antigua: la resistencia indígena a la apropiación de sus tierras por los colonos blancos. Desde la perspectiva modernizadora del porfiriato, la posesión agrícola de yaquis y mayos, sus costumbres e incluso su misma presencia eran el principal obstáculo del progreso. Entonces Porfirio Díaz decide finalmente, o sea, se da una coyuntura en la que el gobierno federal está dispuesto a mandar el ejército más grande de toda la República, se va a venir a instalar a Sonora para combatir y conquistar el yaqui y el mayo, ¿no? Esta es la primera fase de la guerra. Tenían que conectar Guadalajara con Nogales o con la frontera y forzosamente tenían que pasar por el valle, porque ya se estaba hablando de concesiones a la Richardson, a los Conan. Pues lógicamente tendrían que hacer un lado a los que estorbaban y éramos nosotros, los yaquis. La indestructible resistencia de los yaquis arrojaría al gobierno estatal y al nacional a una represión extrema contra la tribu, que incluía la expulsión hacia tierras de Oaxaca y Yucatán. Pero esta expulsión va a consistir en venderlos, en hacer un gran negocio, ¿sí?, que fue venderlos a Valle Nacional y a la península de Yucatán, ¿no? La deportación masiva de yaquis que se dio fue de 1900 a 1908. Y en 1905 a 1906 se hizo el ferrocarril. Cuando los yaquis ya estaban en Yucatán, en el Valle Nacional o en Tucson, Arizona, o unos pocos en la sierra. Y todo el ejército mexicano en los pueblos yaquis. Si la nación yaqui era objeto de una cruenta guerra, otra batalla, sorda pero intensa, se fraguaba entre los miembros de la misma sociedad blanca y mestiza de Sonora. En la era abierta por los ferrocarriles, las minas y los grandes negocios, no todos los sonorenses emprendedores tenían cabida. Y el grupo del Triunvirato, principalmente Ramón Corral, él se convierte en el mediador de estos intereses, ¿no? Con esto, bueno, a finales del siglo XIX entra la compañía de Green en Cananea, crea la famosa 4C, ¿no?, la Cananea Consolidated Cooper Company, ¿sí?, y también entra la Field Dodge Company a Nacosari, ¿sí?, y conforma la compañía Moctezuma. Bueno, esto no todos los sonorenses lo ven bien. La triangulación de grandes negocios agrícolas en los valles del Yaqui y del Mayo
y la apertura de ricos minerales en Moctezuma y Cananea, usufructuados por norteamericanos y por un grupo de sonorenses bajo el liderazgo de Ramón Corral, eran solo la expresión económica de un descontento mucho más amplio, originado en el ataque a una fortaleza histórica del sonorense, la capacidad de decidir sobre sus propios asuntos. Empiezan a abandonarse la consulta, la negociación con los grupos locales, y el prefecto, los comisarios de policía y los jueces locales empiezan a ser designados directamente por el gobernador, pasan de ser puestos de elección popular a ser puestos de designación por el ejecutivo local. En Hermosillo, la capital del estado, se haría legendario en 1902 un movimiento que denunciaba la cancelación de espacios políticos y económicos, bajo el nombre de la organización que lo encabezaba, el Club Verde, y del vals que con el mismo nombre sería sinónimo de la resistencia antiporfirista en Sonora. Realmente el Club Verde es una disputa por estas oportunidades que se van concentrando en un solo grupo y que ya no repartía como antes de una manera más difusa. Se convirtió pues en un himno de combate político, el Club Verde. No obstante, fue la represión de la Gran Huelga de Cananea en 1906 la que quedó en la memoria de los sonorenses y en la de todo México como el mayor indicio de la descomposición del antiguo régimen. Sabemos que el exceso fue lo que hizo Rafael Izábal cuando va a instancias de los huelguistas a que vaya a arreglar, a solucionar el problema de la huelga. El señor Izábal llega por ferrocarril, entra a Estados Unidos, sube a los Rangers y les llega con los Rangers a Cananea, ¿no? José María Maytorena y Adolfo de la Huerta en Guaymas, Benjamín Gil en Navojoa y Epifanio Salido en Álamos eran solo algunos de los sonorenses impacientes por los vientos del cambio. En los primeros días de 1910, esos vientos llegaron a la estación de ferrocarril de Navojoa junto a la campaña electoral de un evangelizador a la medida de aquellas esperanzas. Su nombre era Francisco I. Madero. En enero de 1910, Francisco I. Madero, un acaudalado empresario de Coahuila, se presentó en el sur de Sonora con una comitiva modesta, solicitando a los hombres del Estado su apoyo para ocupar la presidencia de México. Un 11 de enero de 1911 llegó el señor Madero aquí a Hermosillo y todos ordenaron a todos los hoteles que no le dieran alojamiento, a los restaurantes que no les dieran comida. Él pretendió, al bajarse del tren, pretendió decir un discurso, pero la plebe gubernamental los llevaba botes para hacer ruido, no dejarlo hablar. Pero había una persona ahí que se llamaba Jesús H. Avitia, fotógrafo, muy buen fotógrafo. Y una amiga de él le había contado esa tarde que había una consigna de hacer un borlote ahí en ese hotel donde saliera muerto el señor Madero. Le dijo, ¿cómo se va usted a ocupar ese hotel de mala nota? Ven, y lo hospedó en su casa. Mire, señor Madero, hay este plan. A ver qué le parece a usted. Despídase de nosotros, métase usted a su cuarto, se quite el saco, cierra la puerta, apaga la luz y se sale por la puerta de atrás. Contra viento y contra toda la oposición gubernamental le dio hospedaje. Lo salvó, pues, si hubiera tenido que ir a algo, no sé qué hubiera hecho, no tenía dónde ir.
Durante aquella gira azarosa, la tragedia indígena de Sonora arrancó un pasaje emocionado al candidato Madero. Citando las memorias de Benjamín Gil, el historiador Héctor Aguilar Camín recuerda que entre la multitud había unos yaquis y Madero aprovechó el viaje para denunciar en un desahogo sentimental que lo condujo a las lágrimas la represión de mayos y yaquis y la tiranía de un gobierno que, so pretexto de civilizador, tornase bárbaro. Encarcelado primero, burlado después junto con toda la nación en las urnas, exiliado y perseguido en Texas por las fuerzas de la dictadura, Madero entró al país encabezando el último argumento que había querido emplear contra Porfirio Díaz: las armas. Aquella Sonora que le había escuchado entusiasta apenas un año atrás, se levantó para acompañarle. El poder porfiriano en Sonora, representado por el llamado Triunvirato, compuesto por Rafael Izábal, Luis Torres y Ramón Corral, tenía sus días contados. Como dice un amigo mío, José Rómulo Félix, se pasearon alegremente el poder durante 30 años, ¿no? De 1882 a 1911. El 31 de mayo de 1911, en el puerto de Veracruz, quedó atrás toda una época de Sonora y de México, encarnada en el adiós de un hombre viejo, Porfirio Díaz. El descontento múltiple de Sonora, el de yaquis y mayos, el de su clase media sedienta de oportunidades, el de sus obreros maltratados por una gerencia extranjera, se había expresado en el combate y había encontrado en Madero el líder de un futuro promisorio, pero ese futuro no duraría mucho tiempo. En 1912, la presidencia del líder de la revolución, Francisco I. Madero, reflejaría muy pronto las tensiones ocultas bajo la victoria y el riesgo de la integración de muchos porfiristas a su gobierno, incluidos los militares. Apegado hasta el fin a sus convicciones liberales, demócratas y humanitarias, el presidente Madero se encontró sin capacidad de satisfacer ni a los amigos ni a los enemigos. Podemos concebir a Madero y su administración como un grupo en el medio, con dos grupos muy grandes opositores por ambos lados. Por un lado, digamos, la izquierda, hay los revolucionarios, los zapatistas, los orozquistas. Por otro lado, los intereses del antiguo régimen porfiriano, como el ejército, grupos en la iglesia, las inversionistas y empresas extranjeras. La ironía quizás es que Madero podía contener, no aplastar, pero contener las fuerzas populares, como el zapatismo. Incluso derrotó a los trotskistas, pero el precio que pagó era dar más influencia, más poder a sus enemigos a la derecha, especialmente el ejército. En la apartada Sonora, las consecuencias de aquella inestabilidad se seguían muy de cerca. José María Maytorena, el respetado líder maderista convertido en gobernador del estado, llegó rápidamente a una conclusión fúnebre. El gobierno maderista se tambaleaba y había que estar preparados. Madero había licenciado todas las demás fuerzas estatales, pero Maytorena había logrado de que se dejaran las fuerzas estatales aquí en Sonora, ¿no? Entonces era el único estado que contaba con unas fuerzas estatales. En febrero de 1913, el golpe de estado comandado por el antes fiel general Victoriano Huerta y los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez fueron la lúgubre confirmación de los cálculos del gobernador Maytorena. Acorralado por la ira popular que exigía el desconocimiento del presidente usurpador Victoriano Huerta, invadido por las tropas federales en su propio territorio y confundido por las peticiones de ajusticiamiento contra empresarios como él, el gobernador de Sonora flaqueó. Finalmente es conservador en materia social y él llega a expresar que él no podría expropiar a los ricos de Sonora, a los propietarios, a los grandes propietarios de Sonora,
para sostener una guerra con el gobierno del centro que preside espuriamente Victoriano Huerta. El nuevo gobernador, Ignacio Pesqueira, resultaba un hombre a imagen y semejanza de aquellos que veían en Huerta un enemigo mortal para el Estado. Desde Palacio Nacional, el presidente ilegítimo Victoriano Huerta tampoco tenía simpatía alguna por los sonorenses. Cuando Huerta asumió el poder por el cuartelazo, él se mostró muy duro en contra de estos grupos del norte. Su mentalidad era muy tipo militar, autoritario, y él quería apagar con cualquier oposición para imponer la mano dura. Entre los hombres investidos con responsabilidad militar por el gobernador Pesqueira, los años por venir consentirían especialmente a uno de ellos. Se llamaba Álvaro Obregón. A los 33 años, Obregón era un laborioso agricultor en la región del Mayo, y su reciente liderazgo contra las tropas de Pascual Orozco en defensa del presidente Madero había sorprendido a propios y extraños. En marzo de 1913, el nuevo jefe de la sección de guerra del Estado parecía impaciente por sacar a las tropas de Huerta de los puntos estratégicos de Sonora: Nogales, Agua Prieta, Cananea y Guaymas. Y por eso salió él con su gente a atacar la ciudad de Nogales, ya con su nombramiento de coronel. En un par de días, 2 o 3 días, tomó la plaza de Nogales. Luego tomó Agua Prieta, tomó Cananea, derrotando a los federales. Entonces se concentró aquí en Hermosillo, en un lugar que se llama Santa Rosa, derrotó al ejército federal que vino a atacar, que querían tomar la plaza de Hermosillo. Luego armaron otro convoy, también lo derrotó en un lugar que se llama Santa María, el general Obregón. Desde Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza, que había logrado unificar el descontento nacional contra la usurpación, alcanzó a ver en Sonora lo que no tenía en su propio estado: unidad política y fuerza militar suficiente como para destronar a Huerta. Francisco Obregón Tapia, hijo del general Álvaro Obregón, recuerda aquel trance. Mi papá presionó, siguió presionando y desconoció el gobierno de Sonora al de México. Y entonces ya don Venustiano fue nombrado primer jefe y se vino a Sonora y a caballo llegó a Hermosillo. ¿Por qué viene Carranza a Sonora, pues? ¿Por qué no se puede sostener Carranza en 1913, a mediados del 13, allá en la laguna? Y se viene a caballo. Una locura venirse a caballo desde Coahuila hasta Choice, hasta acá en la sierra de Sinaloa. Una caminata que duró más de 2 meses, pasando por lugares inaccesibles, por lugares que nunca el hombre había puesto su planta. Por ahí vino Carranza huyendo. Llegó aquí, se dice, ¿no?, con la ropa muy desgastada, muy pobre, todo quemado. Y llegar aquí y le pregunta Maitorena ahí en Cruz de Piedra, por ahí, que si era lo que quería, lo que necesitaba más apremiante, un uniforme. Entonces llega y le hacen un uniforme muy bonito, con tela inglesa, y ya don Venustiano se dispone a echarse muchos bailes, porque era un hombre muy bailador y muy enamorado. Designado por Carranza como jefe del ejército del noroeste, Obregón se convertiría muy pronto, al lado de Pancho Villa y su división del norte, en el más letal estratega del movimiento constitucionalista. Tras limpiar a Sonora del ejército huertista, Obregón avanzó implacablemente sobre la costa del Pacífico hacia la capital del país. Más grande está un barco federal cañoneando a las tropas de mi padre. Mi padre tenía
unos cañoncitos chiquitos. Y empezó con los cañonitos, esos cañoncitos, a cañonar al barco del gobierno. Y lo estaba cañoneando. Y todos sabían que con esos cañoncitos no podía hacerle nada. Pero es lo que estaba haciendo, dando tiempo a que bajara la marea. Como bajó la marea, el barco se varó, no pudo salir. Entonces mi papá mandó 4 lanchas, embarcó a unos indios yaquis y lo volaron en el barco. Bueno, ¿por qué participaron los yaquis? Y nos remontamos a lo mismo, que saquen todos los cuarteles del territorio yaqui, que nos respeten nuestra autoridad tradicional. Y Álvaro Obregón les dijo a los yaquis: nosotros, si ganamos la revolución, si derrocamos al mal gobierno, nosotros les vamos a respetar todas las demandas que ustedes están planteando. Las victorias sucesivas del Ejército del Noroeste en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco sorprenderían al país no solamente por la capacidad estratégica de su jefe, sino por su sólida organización. Detrás de las armas, los pertrechos y el avituallamiento, el dinero que fluía regularmente desde la frontera con los Estados Unidos era una razón capital de sus victorias. Las haciendas que van tomando, primero de los porfiristas y después de Maytorena, de los grupos de Maytorena, esas haciendas ellos no las destruyen, ¿sí? Ni las agarran ni las reparten, sino que se convierten en haciendas intervenidas, las cuales mantienen produciendo, y lo que producen lo exportan a Estados Unidos, obtienen el dinero, y de ahí pues del dinero obtienes las armas, ¿sí? Igual con la producción minera, ¿no? De las minas que ellos llegan que siguen en explotación, ellos van y siguen y mantienen este comercio. O sea, ellos aprovechan la existencia de la frontera, ¿no? Y la posibilidad que les da la frontera de financiar a la revolución. Unidos precariamente en su lucha contra Huerta, el movimiento que Obregón y Villa han emprendido bajo la jefatura de Carranza comienza a mostrar signos de división y de ruptura. El 15 de agosto de 1914, el victorioso ejército de los sonorenses entra primero a la capital del país. Los educados habitantes de la ciudad observan, azorados, a soldados blancos de botas y sombreros tejanos, armados con rifles, junto a soldados indios de huarache, arco y flecha. Era el vivo retrato de una provincia lejana, acostumbrada desde siempre a la lucha contra los españoles, los apaches y ahora también contra los federales. Todavía es una población habituada a la guerra de guerrillas, a la contrainsurgencia. Y eso hará que esa amalgama que desconcierta, por ejemplo, a Federico Gamboa cuando ve llegar las tropas que reúnen mayos y yaquis, como también criollos y mestizos de Sonora. Era algo inexplicable. Depuesto el presidente ilegítimo, la tensión política se desata abiertamente entre zapatistas, carrancistas y villistas. En Aguascalientes, la convocatoria a una convención de revolucionarios pretende poner fin a la discordia. Para mí, la convención de Aguascalientes tenía 2 propuestas, 2 metas. Por un lado, llegar a un acuerdo acerca del programa de la revolución, para saber cómo gobernar el país bajo un nuevo régimen revolucionario. Pero la segunda meta fue más difícil, al fin fue inalcanzable, que era llegar a un acuerdo político entre las fuerzas principales de la revolución. Obviamente entre Carranza, aliado más o menos con Obregón, Villa en el norte, Zapata en el sur, y muchos otros líderes de segundo rango que colectivamente tenían los destinos del país en sus manos. Hacia los primeros días de 1915, el fracaso de la Convención de Aguascalientes empezó a conducir hasta el campo de batalla a los 2 generales invictos de la revolución antihuertista. Villa, el líder popular, rebelde e impulsivo, y Álvaro Obregón,
el empresario agrícola, racional y paciente. Bajo la sombra tutelar de Venustiano Carranza, dos proyectos de nación, dos personalidades y dos tácticas militares opuestas estaban a punto de enfrentarse. Tras el fracaso de la reconciliación en Aguascalientes, la revolución empezaría a mostrar qué tan distintos eran los intereses que la componían y qué tan diferentes eran también sus líderes. El retorno a la gubernatura de un viejo personaje de la política sonorense, José María Maytorena, revelaría en el Estado los extremos que había alcanzado la discordia nacional. Poniéndose del lado de Villa y rechazando a sus antiguos aliados, Obregón y Carranza, Maytorena atrajo hacia la entidad las balas y el caos de la lucha armada. No obstante, las cruciales batallas por el poder se desarrollaron en abril de 1915 en las inmediaciones de Celaya, en Guanajuato. A las famosas cargas de caballería de Pancho Villa y sus dorados del norte se opondría la brillante estrategia del general Obregón, dejar que el impaciente enemigo se vaciara. El general Villa, su fuerte, había derrotado al ejército federal con sus famosas cargas de caballería. Venían 15, 10 o 12 mil o 8 mil gentes a caballo, atacaban los fuertes. El general Obregón nunca lo atacó a Villa durante esas grandes batallas, sino que siempre peleó a la defensiva, hacía defensas, loberas que se llaman. Se hace una pequeña excavación, casi con las manos, con cualquier cosa, y ahí se pone el soldado apuntando con su rifle. Entonces Obregón se proveyó de muchas ametralladoras. Entonces venían las caballerías avanzando, se echaban sobre las fortalezas de Obregón, pero Obregón ya lo está recibiendo con una metralleta, con 20, 30 ametralladoras. La división del norte, las fuerzas de Villa, tenían más soldados, más personas, estaban bien pertrechados. Casi todos pensaban que Villa iba a ganar, porque tenía este récord de haber ganado tantas batallas. Pero, a fin de cuentas, en una serie de batallas, no solamente Celaya, pero también León y Aguascalientes, una serie de batallas, todos algo parecidos, todos tenían como la misma forma. Obregón podía derrotar a Villa. Y tiene que ver, en parte, con el hecho de que Obregón era un general mejor. El 3 de junio, con Villa y sus maltrechos dorados en franca retirada, el general Obregón pagaría con su cuerpo una parte de su creciente leyenda. El general Obregón estaba observando las fuerzas enemigas con unos catalejos, unos prismáticos. Y estando así, le tocó aquí en la pura puntita del codo una bomba, medio desmayado, medio atarantado. Y entonces se levantó y a la hora de levantarse, su brazo se quedó en el suelo. Entonces se sacó la pistola con la mano izquierda, como pudo, y se dio un tiro, pero no traía cartucho. Mi papá andaba por ahí tomando unas fotografías y lo sorprendió queriendo cargar entre las rodillas la pistola para darse otro tiro. Y entonces ya llegó mi papá, le quitó la pistola. No, pero ¿para qué voy a servir así? Agarraron una camilla y ya se lo llevaron al tren. Y cuando lo llevaban en camilla, iban pasando por donde estaban unos indígenas mayos. Entonces le pregunta uno al otro, ¿a quién llevan ahí? Al Obregón, le dice. Entonces Obregón le dicen, ¡a que una vepa! Sigan dándole al tambor, le habló en la lengua. O sea que les decía, sigan tomándole, sigan combatiendo. Tum, 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 tum. Destrozado su ejército,
Herido en el amor propio y sediento de venganzas, Villa penetró en Sonora buscando la alianza del gobernador Maytorena, que le era adicto. Una vez más, en su estado natal, las fuerzas de Obregón trabaron cruentos combates. Esta vez contra la alianza de maitorenistas y villistas. ¿Por qué perdió Villa o las tropas villistas o maitorenistas en este lugar? Porque tenían el mismo principio de ataque que Villa, las cargas, brutales cargas de caballería. Y Obregón, como los derrotó en Celaya, los derrotó en la misma forma aquí en Navojoa, con ametralladoras. La derrota definitiva de Villa y de Maytorena conduciría a muchos a la ilusión de una paz prolongada bajo la presidencia del jefe indiscutido, Venustiano Carranza. Pero la estrella de Obregón brillaba de tal forma que no se conformaba ya con segundos puestos. Aprovechando su influencia política y su enorme prestigio militar en el Congreso Constituyente de 1917, el exagricultor disponía todo para cosechar algo más que su famoso garbanzo. Quería cosechar también la presidencia de la República. Al comenzar el año de 1919, el presidente Carranza repasa mentalmente a sus posibles sucesores. De todos ellos, ninguno puede competir con Obregón en cuanto a influencia política y prestigio militar. Quizá por eso Carranza se opone terminantemente a las pretensiones presidenciales del caudillo sonorense, calificándolas en la prensa de prematuras. Obregón le responde con las siguientes palabras: el país y yo creemos que, de acuerdo a usted, nada que lo halague es prematuro y nada que lo afecte es oportuno. Pero el conflicto entre Carranza y Obregón va más allá de la mera ambición personal. Es también una disputa entre dos visiones distintas de lo que ha sido la revolución y de lo que debe ser el país bajo la nueva Constitución de 1917. Como presidente, Carranza realmente no implementó, no reglamentó la Constitución. No hubo reparto de tierras, incluso hubo una devolución de tierras a ciertos hacendados, casi una reforma agraria negativa. Incluso no quería imponer su voluntad a la iglesia, como los anticlericales quisieron. Y a fin de cuentas, en 1920 se reveló también como alguien un poco fuera de su tiempo. No entendió también la fuerza de los militares y de su programa más, digamos, populista, un programa de Obregón. El 23 de abril de 1920 tiene lugar el último levantamiento armado exitoso de la Revolución Mexicana. Bajo el llamado Plan de Agua Prieta, Obregón llama a combatir la imposición presidencial de Carranza y se apoya en dos sonorenses de cuya eficacia y lealtad no duda: el nuevo gobernador del estado, Adolfo de la Huerta, y el comandante militar en Sonora, Plutarco Elías Calles. Los sonorenses tenían, creo yo, un proyecto para forjar un estado efectivo, fuerte, centralizado, y estaban dispuestos a utilizar reformas agrarias, reformas sociales y laborales para establecer cierto apoyo y para afianzar la estabilidad política. En este sentido, tenían éxito porque la rebelión de 1920, que derrocó a Carranza, fue la última rebelión en este largo ciclo de rebeliones revolucionarias, etc. Derrotado y perseguido, el presidente Carranza cae asesinado en Tlaxcalantongo, estado de Puebla. Los sonorenses han conseguido al final el dominio de una revolución fáustica, cruel y muchas veces desalentadora. Precedido del breve interinato de Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón asume la presidencia de México el 1 de diciembre de 1920. El desafío del momento es evidente: restañar las heridas de un país harto de sangre y de discordia. Hubo un arreglo, más o menos un acuerdo, para que después de la rebelión de Agua Prieta, con la cual Obregón llegó al poder, en que los zapatistas realmente, no diría conquistaron el poder, pero recibieron ciertos beneficios concretos. Y después, en 1920, otro arreglo
porque Obregón era un gran constructor de arreglos, pactos. Obregón pactó con Villa. Villa ya tiene su propia hacienda para vivir, pero no había tantas transformaciones sociales o económicas en el estado de Chihuahua. Entre 1920 y 1924, la presidencia de Obregón se esfuerza en poner los cimientos materiales y morales de un país en ruinas. Él, cuando se lanza en su primera campaña presidencial en Guadalajara, va a plantear su visión de lo que debe de ser México, ¿no? Y su visión de él es que México debe desarrollar su sector agrario. Pero si una de las características de Obregón era la disuasión y el convencimiento, otra más de sobra conocida era su intolerancia hacia la oposición, mucho más si se trataba de antiguos amigos y colaboradores. La rebelión contra su gobierno, encabezada en 1923 por su amigo, Adolfo de la Huerta, le daría al presidente una buena ocasión para mostrar en la práctica el sentido exacto de su famosa sentencia: hay que liberar al país de sus libertadores, incluso de aquellos que, como de la Huerta, nunca habían tenido vocación de militares. Yo creo que él debió haber sido un catedrático de la universidad, debió haber sido rector de la universidad, o debía haber sido cantante de ópera porque era un gran cantante. Un hombre bueno para épocas donde los rifles se dejan en las esquinas de las casas y no en bandolera, ¿no? Junto a la figura enorme del presidente Obregón, callado y observador, consciente de su papel secundario en aquellos años, otro sonorense esperaba la ocasión de poner en la práctica sus propias conclusiones acerca de lo que el país necesitaba para levantarse. Era su secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles. Calles era alguien en quien Obregón confiaba, porque sí crecieron juntos, sí hicieron política militar juntos, entonces, y sí estuvieron más cercanos, no había tanta competencia entre ellos. Y Calles estaba más dispuesto a quedarse a un lado en la penumbra y dejar que Obregón hiciera cosas hasta que llegara su momento, ¿no? Es una relación dispar, fluctuante. Creo yo que está basada en la desconfianza por ambas partes. Son aliados que se necesitan mutuamente. Obregón tendrá una trayectoria muy relevante en las armas, en los hechos de guerra, en las batallas, y Calles se va a desempeñar como un operador político, y prácticamente su carrera militar va a ser modesta comparada con la de Obregón. Como Obregón, pragmático en sus decisiones, pero con una idea más estructurada de la renovación política que requería el país, Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 1924. Su sombra tutelar, Álvaro Obregón, regresó al Nainari, en sus tierras del sur de Sonora, con el propósito de ser aquel que había sido al principio, un hombre feliz que cultivaba garbanzo. Sí, comíamos mucho garbanzo, sopa de garbanzo, un postre de garbanzo, ¿sí? Hay otro de pastel de garbanzo. Él decía que cada garbanzo era una gota de sangre para la persona que lo comiera. Y por eso nos insistía en que comiéramos garbanzo. En 1928, al final de la presidencia de Plutarco Elías Calles, se han ampliado y solidificado los cimientos del nuevo país fincados por Obregón. Obstinado en regenerar moralmente al país en ruinas, el liberal presidente Calles tiene sin embargo una fobia y un talón de Aquiles: la Iglesia Católica. Hay una constante interesante en algunos revolucionarios sonorenses, en la mayoría, que es el anticlericalismo. Calles aplica leyes anticlericales, expulsa monjas, cierra colegios, quiera, y tiene un panfleto
muy bonito, que es escuelas y libros para todos, algo por el estilo. O sea, era un hombre con una visión generosa. El 17 de julio de 1928, en el curso de un banquete en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, la bala que los cristeros habrían querido destinar a Calles asesina al nuevo presidente electo, Álvaro Obregón. Con la guerra religiosa a punto de ser remediada, un joven dibujante católico, José León Toral, cumple a cabalidad el célebre augurio del Manco de Celaya: moriré el día en que alguien quiera cambiar su vida por la mía. Si me prestan atención de los últimos sucesos y la muerte de... Ahora, un caso curioso es José de León Toral. Muerto Francisco Serrano. Después de haber asesinado al general, hablando con los políticos obregonistas que vinieron a entrevistarlo porque querían que confesara la complicidad con Morones, se enteró que Obregón estaba trabajando para arreglar el conflicto religioso. Y cuando lo iban a fusilar, cosa que no le importaba para nada, dijo que se alegría porque estaba seguro de encontrar en el cielo al general Obregón. Y un tío mío avisarnos. Nos habló y pues ahí nos lo dejó ir. Y ya nos llevó con mi mamá, que estaba en el Nainari. La casa ya la estaban terminando. Ya estábamos durmiendo en ella. Y nos llevó con ella ya le habían avisado a mi mamá también. ¿Qué le dijo su mamá? Pues que efectivamente habían eliminado a mi papá. Todavía teníamos esperanza yo tenía esperanza de que me dijera otra cosa, ¿no? Pero no. Al verla a ella, confirmamos todo. Sin reelegirse en la presidencia, cuidando las formas básicas del nuevo orden político, el así llamado jefe máximo cumple con la fundación del Partido Nacional Revolucionario su más preciado objetivo: meter en cintura las ambiciones de los caudillos militares y pasar de un país de sublevados a un país de instituciones. Hacia 1934, la versión sonorense de la Revolución Mexicana había triunfado en los campos de batalla, imponiendo al país un modelo práctico de operación política y de crecimiento económico. Hay un despunte más temprano de los civiles y de los empresarios en cargos públicos. Hay un mayor control del ejército, que es la meta número 1 del gobierno de Obregón, y digamos, empieza un fomento de la economía de la entidad basado ahora en las oportunidades para los empresarios locales vinculados a Obregón y Calles aquí en la entidad. El 1 de abril de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas expulsaría del país al expresidente Calles, librando a México de una influencia que, aunque durante un tiempo benéfica, era ya obsoleta y peligrosa. Con el adiós de Calles, el papel de los sonorenses en la revolución y en la reconstrucción moderna del país terminaba con un saldo mayormente positivo, polémico en ocasiones y muchas veces admirable.